México quedó fuera del Mundial. Y sí, vaya que duele. Duele porque por momentos volvimos a creer. Duele porque el Azteca volvió a sentirse como un templo. Duele porque durante varios días dejamos de vernos como bandos, como etiquetas, como chairos, fifís, conservadores, progresistas, ricos, pobres, norte, centro, sur. Por unos días fuimos simplemente mexicanos. Eso no es menor. En las calles, en las casas, en los bares, en las pantallas públicas, en redes sociales, apareció algo que a veces se nos olvida. Este país todavía sabe emocionarse junto. Todavía sabe abrazarse por una camiseta. Todavía sabe cantar el himno con la piel chinita. Todavía sabe sufrir sin romperse. Y aunque México perdió contra Inglaterra, lo que se vio en la cancha, pero sobre todo fuera de ella, dejó una lección muy poderosa. Y es que México no está condenado a vivir dividido. Por eso este episodio no puede empezar desde otro lugar. Tiene que empezar desde el reconocimiento. La selección hizo un papel digno, la afición respondió, el país se mostró al mundo con una energía impresionante. Y quedó claro que cuando algo nos convoca de verdad, podemos todos, los mexicanos, estar del mismo lado. Pero precisamente porque México respondió así, también hay que hacer las preguntas incómodas. ¿Por qué un mundial que emocionó tanto a los mexicanos fue inaccesible para tantos mexicanos? ¿Por qué los boletos se convirtieron en artículo de lujo? ¿Por qué para ver partidos en televisión había que pagar suscripciones? ¿Por qué FIFA maneja el fútbol como si fuera una franquicia privada usando banderas nacionales? ¿Por qué se permiten inconsistencias tan graves como levantar sanciones o modificar criterios cuando conviene al poder político o comercial? ¿Por qué México llena estadios y pone el alma, mientras en otras sedes de este mundial parece no prender igual y hay muchos asientos vacíos? ¿Y por qué después de demostrar que podemos unirnos, regresamos tan fácil al juego de la división política, del resentimiento y de caer en la manipulación? México quedó eliminado, pero tal vez el verdadero tema no es solo que perdimos contra Inglaterra. En el fondo es qué vamos a hacer con lo que descubrimos de nosotros mismos. Vivimos rodeados de opiniones, pero escasos de pensamiento y reflexión. Aquí no venimos a entretener, venimos a incomodar, a cuestionar y a usar el sentido común. Esto es Imposible Estar de Acuerdo, con René Palacios y Edgar Luna. Comenzamos. Mi querido René Palacios, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Como siempre, muy gustoso de compartir micrófonos contigo en esta edición de Imposible Estar de Acuerdo. Pues mira que tenemos tema, lo decía en la emisión pasada, no es que nos estemos dedicando a los deportes ni al fútbol, pero lo que está sucediendo y está por terminar en unos cuantos días merece atención desde diferentes ángulos. Unos en los que hemos logrado estar muy de acuerdo y que los he mencionado en esta introducción y que nos han hecho sentir de nuevo qué significa ser mexicano y tener a otra persona junto que pudiera ser completamente distinta en sus pensamientos, en sus tendencias, en sus ideas políticas, en sus orígenes, pero al final poderte hermanar con un solo objetivo y con una sola intención y encontrar en ese mexicano que es distinto a un hermano. Eso es muy poderoso, René. Es algo que verdaderamente tenemos que hacer algo con ello. Sí, es muy poderoso, es muy bonito, diría yo casi milagroso. Y yo siempre me he congratulado de ello. He sostenido que los mexicanos tenemos por tradición, ya parte de nuestro repertorio de folclore y elementos culturales, el reunirnos cada 4 años, vestirnos como arlequincitos, gritar, jalear, echar porras para ver cómo la selección pierde el cuarto partido. Bueno, como bien sabes, esto no es del todo preciso, porque sí se ha llegado al quinto partido, por ejemplo, cuando México ha sido sede en el 70 al 86, pues sí se llegó al quinto partido. A lo que yo me refiero es que este fenómeno en el cual uno va notando en las calles, va notando en la actitud de la gente, en los vehículos, en el transporte público, este objetivo común que de pronto compartes con el jefe que te corrió, con la chica que te engañó, con el cuate con el que te engañó la chica que te engañó, es algo para aquilatarse, para valorarse y que desde luego tiene un potencial enorme con respecto a lo que podemos construir como país. A mí siempre me ha parecido que es emocionante, es algo en donde yo suelo pues incorporarme de manera entusiasta, aunque sí debo decirlo que como fenómeno, porque tiene algo de histeria colectiva, está muy bien que sea cada 4 años.
porque llega un punto en donde se desborda, digamos, lo racional que debería de imperar en ciertas circunstancias, y bueno, cuando eso sucede ya se toman malas decisiones y terminas regando el tepache. Sin embargo, esto que dices que es una oportunidad de sentirnos mexicanos, pues no puedo sino firmarlo y congratularme de ello, ¿no? Y de haberlo vivido en esta ocasión y en los mundiales que me tocó vivir, ¿no? Protagonizar como un aficionado más, atestiguando por lo demás los fenómenos a los que ya hacías referencia, que no es que se hayan presentado en todas las ediciones del Campeonato Mundial de Fútbol. Hay ciertas cosas, digamos, que son sí nuevas o que se han visto acentuadas, como esta circunstancia a la que hacías referencia, Edgar. Muy bien, y no se trata de mirar dónde está el punto de controversia, pero como tú bien sabes, mi querido René, la filosofía de este espacio es la reflexión y una reflexión informada. Empezamos por todo lo bueno, que es maravilloso, pero en eso coincidimos todos y este programa se llama Imposible Estar de Acuerdo. Entonces, me gustaría que pudiéramos conversar sobre algunos de los aspectos donde lamentablemente todo lo bonito de lo que ya dije se tiene que poner a un lado para empezar a revisar en este casi post-mortem qué pasó alrededor de este evento. Y lo digo desde varios puntos de vista. El primero, porque ha sido una fiesta, pero una fiesta que muchos mexicanos no pudieron pagar. ¿Por qué? Porque para disfrutar de estos encuentros, si querías hacerlo en un estadio en México, tenías que pagar entre $3,000 y $5,000 por boletos del partido inaugural, y más o menos por ahí anduvo toda la cosa. Si estabas en Gallola, pues andabas pagando el equivalente a $1,000, $1,500. Bueno. Ya si hablábamos de hospitality, pues rondaba hasta en los $10,000. La pregunta es, ¿coincide esto con la realidad económica de toda la población de México? Por supuesto que no. Y voy a hacer el disclaimer de inicio para que no se piense que estamos abusando del concepto. Efectivamente, la capacidad del estadio es limitada, 82,000 personas más o menos. Y los demás no íbamos a poder entrar. Pero aquí el punto no es si cabíamos en el estadio. El tema es si el precio impuesto por la FIFA y la reventa legal permitida que infló a 200 o 300 o 400% estos precios eran algo acorde a la realidad de México. Ya sabemos que no, pero entonces vamos a las siguientes derivadas. La primera, la más sencilla. Bueno, queremos vivir una experiencia colectiva. Claro, un FanFest en la plancha del Zócalo, maravilloso, donde se pudieron haber reunido el número de personas que permite la capacidad misma de la plancha, que deben de andar por ahí, si tú no me corriges, por alrededor de 200,000. Es correcto. Y después vamos a tener el corredor de Reforma, que los mexicanos demostramos que cabe 1,000,000 de personas allí. Perfecto. Y los otros 118, 120 millones de personas que habemos en México, ¿qué opciones teníamos? Bueno, si no podíamos llegar a Reforma, si no podíamos concentrarnos en algún lugar masivo, tanto en la Ciudad de México como en las diferentes ciudades del país donde hubo algunas pantallas públicas, por supuesto, había que ir a un bar, a un restaurante, a un hotel, a algún lugar de consumo donde había unos paquetes o precios prohibitivos. Y bueno, pues para quien no tomara esa opción, la lógica sería, como casi siempre, pues vamos a ver el partido en casa. Pero entonces tenías que pagar una suscripción para poder disfrutar de todos los partidos de este evento, porque de otra manera solamente ibas a poder acceder a ciertos contenidos. De manera que ahí viene la frase ya mencionamos. Esta ha sido una fiesta que muchos mexicanos no pudieron pagar, que fue de todos en las redes sociales, pero de muy pocos en el estadio, donde México puso pasión absoluta, pero FIFA puso el precio, y donde la experiencia masiva también tuvo costo, porque si no era un boleto en un estadio, era un consumo fuera del estándar. Entonces, toda esta situación económica se hace lógica pensando en que tiene que haber una idea de negocio, que hay un concepto de oferta y demanda, pero me parece que cada vez va a convertirse en algo más extremo, y cuando las cosas pierden el equilibrio, me parece que hay que observarlas.
Sí, hay que observarlas. Ahora, yo tengo una humilde teoría explicativa y que se centra en el comportamiento de quienes integramos el mercado. Si quienes integramos el mercado, algunos más, algunos menos, pero vaya, en un comportamiento promedio, respaldamos esas condiciones, pues el organizador del evento pues va a seguir manteniendo la actitud, la conducta y las posturas que ha adoptado, porque es una actitud, una conducta absolutamente omnipotente. No podemos olvidar que la FIFA pudo, con el respaldo del nuevo Poder Judicial mexicano, pues sencillamente pasarse por encima una cosa que en algunos países es un derecho natural, o sea, un derecho humano, que es el derecho a la propiedad, porque los tenedores de palcos y plateas del Estadio Azteca pues son dueños. Es una situación de propiedad privada en régimen de condominio, como bien lo explica, por cierto, Alejandro Envila. Nada más que pues estorbaba, y la FIFA, con todo su poder desplegado, logró que al final de cuentas terminaran al menos parcialmente imponiéndose sus condiciones. Esto, como muchas otras cosas más, ocurre porque el mercado te sigue respondiendo. Y lo que estamos presenciando en esta edición de Campeonato Mundial es una rapacidad inusual por parte de este organismo internacional, que fíjate, nominalmente no tiene fines de lucro, pero vaya, en donde quiere llevar, es que ya, vaya, quiere llevarse todo el pastel, ¿no? Y hay como ejemplos muy claros. A mí se me ocurre, hay el caso de un puesto de tacos cerca del sitio en donde yo vivo, que empezó como tal, como un puesto de tacos de carnitas, y que pues por el buen sabor de las carnitas o por algo, la receta o lo que fuera, fue creciendo, y ahora de puesto de tacos resulta que es un restaurante que tiene 3 edificios, 2 casas, un espacio para estacionamiento insuficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí, por ejemplo, no se puede pagar con tarjeta de crédito, ¿no? No se puede hacer reservación. Hay que hacer fila. No se puede hacer sobremesa. Si quieres para llevar, tienes que llevar tus platitos para llevarte las carnitas. Ellos no tienen. Cualquiera dirá, oye, pues hazte de unos platitos. Una serie de circunstancias en donde el público se ve obligado a tener que, digamos, tomar sus previsiones. Y aceptar las condiciones. Ahora, ¿por qué? Pues porque las carnitas están muy buenas. Si la cosa ha de cambiar, eso nada más puede pasar por un cambio del comportamiento del mercado. Es decir, que la gente diga, pues sabes que tus carnitas sí estarán muy buenas, pero yo ya no quiero de tus carnitas. Y eso no va a pasar porque el fútbol es mágico y nos encanta. Y nos encanta a todos, a los ingleses, a los franceses, a los alemanes, a los mexicanos particularmente, a pesar de que no tenemos una historia de éxito en competiciones de alto nivel en el fútbol. Pero mientras esto ocurra, pues el organizador va a seguir poniendo sus condiciones. Oye, pero pues no sería más cómodo para el cliente poder pagar con tarjeta de crédito. Pues que a lo mejor es más cómodo para el cliente, pero a mí me vale un rábano lo que sea más cómodo para él. ¿Por qué? Pues porque si yo le digo, me tienes que pagar con billetes de A20, sigue viniendo y se consigue sus billetes de A20. Está muy bien, pero fíjate, te sigo en la figura, en el paralelismo, y coincido contigo. Al final hubo quien pagara los boletos, no hubo un solo lugar en el Estadio Azteca, ni en el Gigante de Acero, ni en el Estadio en Guadalajara, y en México fue un éxito absoluto. Pero ¿qué pasó en lugares como Canadá, mi querido René? O sea, bueno. hay muchos comentarios y los vemos porque pues hoy vivimos de lo que nos dicen las redes, donde cualquiera puede decir lo que quiera, y mucha gente opinó, aficionados que tuvieron que gastar para viajar desde sus países de origen. No hablo de mexicanos, hablo de gente de todo el mundo, que comentaron en múltiples ocasiones, oigan, ¿por qué no hicieron el Mundial en México y ya? Porque Canadá, mira,
es un lindo país, la gente es amable, tiene todo lo bueno que tú quieras, pero no es un país futbolero. No, no lo es. Y justamente eso es lo que hace que los países no futboleros, los que estarían más cerca de decir, y me remito a mi analogía previa, ¿sabes qué? Tus carnitas sí están muy buenas, pero no me las voy a comer. Son los que menos importancia tienen también para el organizador del negocio. O sea, y ahorita vamos a entrar a una serie de inconsistencias en las que FIFA ha caído, algunas francamente vergonzosas como no podrían serlo más. Me refiero al retiro del castigo por la expulsión a cierto jugador de la selección estadounidense a raíz de una llamada del presidente Trump a Gianni Infantino. Por Dios, qué vergüenza, ¿no? Qué situación, qué precedente. Bueno, los países que podrían dar un manotazo en la mesa y decirle a FIFA, mira, ¿sabes qué? Ya de tus ridiculeces estamos cansados, entonces ahí te quedas con tu torneo, nosotros nos retiramos en protesta, porque pues esto es una farsa, o parte al menos, es una farsa, y a mí no me gusta pues, estar aquí haciéndole el juego a un cuate que hace payasadas y que se deja manipular porque no debería manipular, pues, digamos, el desarrollo de un torneo deportivo, ¿no? Y me parece que ahí tenemos que abundar un poco, mi querido René. A ver, claro. Cuando FIFA levanta la sanción de una tarjeta roja al delantero estadounidense Folarin Balogun para que pueda jugar contra Bélgica, es el momento en que uno dice, a ver, espérame, tú no puedes ser juez y parte, eres un organizador y claro, tienes una comisión de control, pero eso no te da el derecho de violar tus propias reglas a modo de un tercero para beneficiarlo. Mira, el fútbol al final se resuelve con goles. Ajá. Y bueno, pues Bélgica terminó eliminando a Estados Unidos 4-1 de manera contundente. Digo, bendito sea Dios, todavía, digamos, la justicia puede abrirse camino y terminar medianamente imponiéndose. Pero cuando tú nos traes con la laraca del famoso VAR, el Video Assistant Referee, con una serie de nuevas normas, con esta relativa mafufada a la que llamaron pausa de hidratación, yo le llamo pausa de comercialización. ¿Qué lo es? ¿Qué lo es? No, digo. Porque estás viendo esos partidos, René, donde se está cayendo el cielo, hay un factor de humedad altísimo, está más que fresco, tirándole a frío, o sea. Sí, pausa de hidratación. Hubo un partido de Francia que se suspendió justamente por la cuestión esta de protocolos de tormenta eléctrica. O sea, bueno, el de México se retrasó 1 hora por lo mismo. O sea, y tú sabes, Edgar, que los atletas de alto rendimiento, pues hombre, después de una tormenta, ¿no? Verdaderamente que quedas empapado, juegas 20 minutos y lo que necesitas es hidratarte. Por Dios, es la parte en donde increíblemente la figura de Gianni Infantino es más molesta de lo que alguna vez fue la de Joseph Blatter con todas las cochinerías que hizo. ¿Cómo lo ha logrado? ¿Cómo lo ha logrado? Si, hasta donde yo sé, no ha incurrido en ninguna práctica de corrupción, pero sí ha incurrido en una práctica de prepotencia, omnipotencia, rapacidad, que lo ha hecho perder a él en lo personal y a la FIFA como organización credibilidad y respetabilidad. Sobre todo, René, cuando la postura frente a los reclamos de la UEFA, de la Federación Belga, es que la FIFA tiene independencia de sus órganos disciplinarios, entonces al parecer no hay más ley que la de Gianni Infantino. La explicación que dieron fue el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, que dice que el comité disciplinario puede retirar o suspender la aplicación de una sanción discrecionalmente. O sea, no te tiene que explicar ni por qué. Si el vino forma parte de tu presente profesional, de tus proyectos futuros, o simplemente quieres ser un entusiasta bien informado, no te pierdas cada lunes un nuevo episodio de Código Vino, un podcast de Frecuencia Cero, con Edgardo Schiller y Edgar Luna, disponible en todas las plataformas de streaming.
Así tal cual. Entonces, bueno, si esto va a ser así, ya quitémonos del VAR y quitémonos de los vectores y que si fue fuera de lugar, que si entró, que si no entró. Y ya mejor preguntémosle al señor Infantino a quién hay que entregarle la copa y ya. Punto. Porque sí, también hay ciertas llaves que llaman la atención. Sí. Aquí me van a criticar mucho. Hay algunas llaves que dices, híjole, Sí. A ver, hay premios como que le abrieron camino a cierta selección para que no faltara llegar a las últimas fases del torneo. Sí, cosa que siempre, digamos, también hay que reconocer ha ocurrido para favorecer, por ejemplo, a los locales. Se les pone la situación más sencilla, son cabezas de grupo, independientemente de su nivel futbolístico. Es decir, no les toca que les sorteen a uno de estos países del bombo A, ¿no? Que son los gigantones, los que han sido campeones del mundo, los que siempre están liderando, pues digamos, el mundo del fútbol a nivel selecciones nacionales. Entonces, se favorece porque se considera que uno ser sede ya, pues de forma de agradecimiento, porque es todo un esfuerzo, pues merece algún tipo de incentivo deportivo sin que por ello se implique regalar nada. Pero bueno, de entrada eres cabeza de grupo y juegas pues obviamente de local. Lo vimos en el caso de la selección mexicana, no tuvo que ir a jugar a Estados Unidos durante este mundial. Fue eliminada en su casa, en el Estadio Azteca. Bueno, ahora, otros premios deportivos que se suelen dar, si quedas primero en tu grupo, te enfrentas a un mejor tercero o a un segundo. Son premios deportivos, como en la liguilla en México, el primero de la tabla se enfrenta al octavo, ¿no? En la liguilla. Yo considero que es mejor el formato europeo porque es deportivamente más justo. Es campeón el que obtiene más puntos a lo largo de un torneo de un año. Pero entiendo también que eso es poco climático, que es malo para el espectáculo, porque pues hay de pronto equipos que se convierten en campeones cuando están sencillamente cada quien en su casa. Es decir, entiendo también esta lógica de la espectacularidad que es muy emocionante y que está presente en todos los deportes de la Unión Americana. Pero vaya, todo eso se puede discutir. Sin embargo, ya cuando llegamos al asunto del retiro, del castigo, que además, pues a todo el mundo le queda claro, cuando te sacan una tarjeta roja, te tienes que salir del partido que se está jugando y no puedes jugar el siguiente, a menos de que se haya informado, como ha ocurrido, que, a ver, las tarjetas amarillas terminan fase de grupo, se borran, ¿no? A menos de que eso sea informado de manera previa al inicio del torneo, pues entonces se tiene que respetar la regla como está establecida. No la puedes cambiar a mitad del torneo y menos aún puedes, como ocurrió, no cambiarla, sino más bien ejercer una acción en beneficio de un jugador, como fue el caso de Balogun, que además sirvió para nada y para nada porque no hizo nada, perdieron 4-1 y quedaron fuera del Mundial, ¿no? Con un costo, la verdad, creo yo, bastante alto en cuanto a la credibilidad y respetabilidad del fútbol organizado, particularmente, obviamente, la Federación Internacional de Fútbol Asociación, la FIFA, y quien la dirige, Gianni Infantino, que por cierto, cuando se pronunció sobre este hecho de Balogun, habló justamente de la credibilidad de FIFA. No, ya no hables, ya si lo hiciste, ya no hables porque pues justamente lo que se perdió fue eso. Ahora, lo lamentable es que, y esto creo no equivocarme, que quien podría, insisto, poner un manotazo en la mesa, no lo va a hacer porque con quien se las va a ver va a ser con su propia afición. Entonces, ¿quién es el guapo? O sea, el presidente de alguna federación nacional de fútbol que diga, nos vamos del torneo para luego vérselas con su propia afición. Es una situación muy complicada. Creo que ha quedado el punto claro en términos de que es imposible estar de acuerdo con estas cosas que han sucedido, particularmente lo que ya mencionaste, de Balogun y la presión de Trump, que por cierto pone un tuit hace un par de días y dice, qué bien que la FIFA ha hecho lo correcto. Vamos a pasar al tema del fútbol en México. Hicimos varios programas
Yo diría, hemos tenido una serie donde iniciamos hablando de cómo venía la selección mexicana, del trabajo que se ha venido realizando, hacíamos un análisis desde aquello con lo que es imposible estar de acuerdo en la Liga MX y todo esto previendo lo que pasaba en el Mundial o lo que pasaría en el Mundial. Después hicimos uno previo al partido de México contra República Checa, que pues afortunadamente tuvo un desenlace maravilloso para nuestra selección y para México. Y bueno, ahora enfrentamos este momento en el cual lo que corresponde es una breve evaluación desde estos puntos previos de vista para cerrar el tema. México sin duda jugó bien. Llegó al cuarto partido en esta nueva modalidad después de fase de grupos con sus partidos ganados, la portería en ceros. Me parece que con un papel bastante digno, bastante decente, pero también hay que decir que en el partido contra Inglaterra nos enfrentamos a dos cosas en la cancha. Gran corazón, absoluta entrega, pero, lo digo con enorme pesar, no nos alcanzó por la parte técnica, porque el fútbol es así. No solo se juega con alma, también hay que jugar con más fútbol. Y es de lo que hablábamos en aquel primer programa que hicimos sobre lo que estaba pasando a nivel de la selección mexicana. El futuro se ve promisorio, no cabe duda. Pero bueno. Se ve promisorio por el talento de algunos jugadores, por su juventud. Sin embargo, no están dados los elementos de incentivos institucionales, estructurales, para que se marche hacia un destino distinto hacia el que se ha marchado ya históricamente. Y otra vez me voy a mi analogía, si me permites. Aquí el señor, digamos, el dueño o dueña de el negocio de las carnitas, te juro que el día que se le comience a vaciar la fila, ya se va a pensar dos veces cuando le llegue alguien y le diga, oye, te tengo aquí una manera para que puedas cobrar con tarjeta de crédito. Ya va a decir, a ver, ¿cómo está la onda, no? Ya también se va a poner a pensar, oye, ¿y si nos compramos unos platitos así desechables o algo para que si alguien quiere llevar, o sea, pedir para llevar tenga manera, pues ya lo va a considerar? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque el mercado se lo está exigiendo. O sea, si tú sigues con la misma actitud, pues el negocio va a ir a la baja. No están dados los incentivos para que eso ocurra. Hablando de Liga MX y Selección Nacional. Claro, no lo están. ¿Por qué? Porque el mercado no te lo exige. O sea, tú le das al mercado mexicano consumidor de fútbol determinada calidad de producto y lo consume felizmente. No te da la espalda. No se va a otra, digamos, a otro fútbol. Alguien que conozcas que dice, no, pues a mí me gusta el fútbol portugués, man. Nunca voy a ir a un partido porque está en Portugal, está muy lejos, pero yo veo que aquí en un canal que no sé cuál, puedo ver al Victoria Guimaraes contra Porto. Uh-huh. o el Benfica, y entonces yo ya, ¿por qué? Porque veo jugar a los Xolos de Tijuana contra, no sé, el Cruz Azul, y qué aburrido. Pues no ocurre eso. Entonces no están dados los incentivos. La Liga Mexicana estructuralmente no tiene lo que tiene, por ejemplo, las Liga Argentina, que tú bien sabes que por sus condiciones económicas, pues es una liga naturalmente exportadora de jugadores. El caso mexicano es diferente. Mientras no tengamos esa condición de vernos en la necesidad de exportar jugadores o que los jugadores encuentren atractivo irse a ligas de mayor nivel de fútbol, pues claro que puede haber alguna suerte de milagro, alguna suerte de conjunción de los astros, pero estructuralmente no están dados los incentivos para que haya una mejoría sostenida del desempeño futbolístico de México. Y bueno, como respaldo al argumento, pues ofrezco la estadística, no la tengo precisa, pero sí, ahí te va a cuál me refiero. En México no han cambiado las políticas. Y México en mundiales ha tenido el mismo comportamiento. Oye, pero nunca nos han dejado fuera de una eliminatoria. En efecto, siempre en la eliminatoria calificamos. Y en efecto, pasamos de la fase de grupos y en efecto perdemos el cuarto partido. Ahora ya no perdimos el cuarto partido, perdimos el quinto. Sí, bueno, por el formato. Por el formato. O sea, al final no llegamos a cuartos de final. Ahora, los números hay que respetarlos también. Acabas de poner el dedo en la llaga. ¿Por qué lo digo? Algo que nos dimos cuenta, y así empezó el programa, es que
Cuando hay algo que nos une como mexicanos, podemos generar esta unidad que no es común y que podríamos aprovechar para generar cambios. Nos dimos cuenta de algo que, por todo lo que ha venido pasando en el país en los últimos años, no había sucedido. Porque caemos en la manipulación de la división social, así conviene al régimen actual, y lo paso del fútbol a la cotidianidad en México, al mundo real, más allá de las canchas. ¿Qué debemos de conservar? ¿Qué crees que tenemos que aprovechar después de haber visto esta unidad tan maravillosa y este sentido de conjunto como México, como país, como comunidad, como sociedad, para poder empezar a decir ya basta con todo aquello con lo que es imposible estar de acuerdo, tanto en nuestro fútbol como más allá del fútbol? Bueno, a partir de esto, ¿yo qué te diría? Pues, bueno, uno, de entrada, pues ya vimos que nos podemos juntar. Y además, estos vestiditos de verde. Pero voy un poco más allá de todo ya lo relativo al fútbol, mi querido René. Yo creo que esto que ha venido pasando nos da una enorme oportunidad para darnos cuenta de algo con lo cual es imposible estar de acuerdo. El tema de la narrativa política, de los resentimientos inducidos y estos discursos de enfrentar a unos y otros, conviene al régimen actual porque al final una sociedad fragmentada es más fácil de controlar, de administrar que una sociedad consciente de su fuerza. Y entonces, más allá del fútbol, más allá de la FIFA y su voracidad, más allá de todo lo que hemos venido platicando, es la enorme responsabilidad que tenemos los mexicanos de qué vamos a hacer con esto que descubrimos, que es que nos podemos juntar y que podemos realmente ser uno con un objetivo particular. Entonces, ¿qué vamos a hacer con lo que le está pasando al país hoy, que se requiere cambiar, modificar? No puede continuar por la misma línea. No podemos continuar acabando con el país de esta manera. Y entonces, la reflexión que queremos poner en la mesa para cerrar el programa, René, es: si ya nos dimos cuenta de lo que somos capaces, es imposible estar de acuerdo con que no hagamos nada con ello y que no cambiemos el futuro de este país, porque sí podemos unirnos y sí lo podemos lograr. Bueno, siguiendo digamos, la premisa de este espacio, que sea imposible estar de acuerdo, justamente porque se tratan temas en donde a veces es imposible estar de acuerdo. Honestamente, yo no creo que hayamos partido de un punto de inmovilismo hasta, digamos, el descubrimiento de la capacidad de unión que surgió a partir del Mundial, del cual México fue honrosamente eliminado, porque hay que respetar los números, los resultados, el juego desplegado, sobre todo en los dos últimos partidos. Pues México hizo un buen papel, no hay fracaso, no hay... hablemos las cosas como son, ¿no? Evidentemente, pues, digo, de triunfadores es tener puesta la mirada en el campeonato del mundo, ¿no? ¿Por qué no? Sin embargo, bueno, es un proceso y ese proceso lleva etapas y ese proceso toma tiempo y etcétera. Yo no leo que vengamos de un inmovilismo hasta el punto de descubrir nuestra capacidad de unión y a partir de ese descubrimiento podamos abandonar ese inmovilismo y entonces ir a más. Yo lamentablemente la lectura que le doy es: veníamos de logros mucho más importantes que los deportivos, te diría yo que incluso como ser campeones del mundo, y luego les dimos en la torre, y si me apuras ni cuenta nos dimos. Ahora, evidentemente, para desandar ese triste camino, pues sí, evidentemente, valores como la unidad, pues siempre sirven. Pero vaya, lo que se ha hecho es que lo logrado se deslogró. Ahora, ¿qué se puede? Me preguntas, a partir de lo que vimos en las calles y con el entusiasmo de la gente y con todos, digamos, con la playera puesta, con la camiseta puesta, pues bueno, nunca es tarde para enmendar. Y a lo mejor ya habías llegado a un punto y luego te regresaste,
bueno, pues nunca es tarde para reconocer el error y hacer lo que hay que hacer para desandar el camino, reconstruir lo destruido y seguir avanzando hacia un mejor escenario. Y también un mejor escenario viendo que, pues las mejores prácticas. Eso siempre es algo que yo he recomendado. Piensa, incluso para problemáticas individuales, analiza, piensa, llega a una conclusión, toma una decisión sobre cómo vas a actuar, pero en todo este proceso nunca está de más que voltees a ver al lado. ¿Qué hizo el de al lado y cómo le fue? ¿Qué hizo la de al lado y cómo le fue? Y entonces identifiques buenas prácticas y te pegues a esas prácticas. Y entonces... Y queda claro que no queremos repetir historias como las de Venezuela. ¿No? Por ejemplo, es el punto, sí, al final del día. Y ahí es donde tenemos, mi querido René, que invitar a la reflexión. Esto que pasó durante la justa del fútbol nos ha llenado de ideas la cabeza en el sentido de, y ahora que logramos juntarnos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, yo creo que esa es la idea que dejamos en la mesa. Te agradezco como siempre la posibilidad de tener estas conversaciones. El agradecido soy yo. Y le vamos a pedir a la gente que nos escucha que se suscriba, que platique del espacio con la gente que conoce, si es que les gusta el enfoque que damos a estos temas, porque solamente es abrir una conversación para que cada quien se integre, reflexione, tome sus conclusiones. Y si es imposible estar de acuerdo con nosotros, qué bien, pero siempre de una manera que tenga argumentos y que tenga fondo. Una última reflexión, Edgar, si me lo permites, porque pues hay extremos como en todos lados, ¿no? Los hemos visto. Yo creo, calculo así, ¿no? Abuelo de pájaro, que efectivamente dentro de todo este entusiasmo multitudinario que se generó por la selección nacional y su participación en el Mundial 2026, en un altísimo porcentaje, bueno, pues vimos gente dispuesta a festejar, dispuesta a pasarla bien, a apoyar a su selección, a convertirse en un objetivo con los demás, pero no faltaron aquellos que, pues bueno, digamos, se fueron a un extremo que incluso tuvo consecuencias trágicas. La última reflexión con la que yo quisiera terminar es, esto es muy importante, nos permitió constatar cosas valiosas de desde nuestro propio tejido social, cosas que pueden servirnos para otros aspectos más importantes, pero al final de cuentas es un deporte, es un juego, la selección es un buen papel, hay otras cosas que son más trascendentes, entonces usemos esa capacidad de unión que demostramos para atender esas cosas más trascendentes. Y también, desde luego, el fútbol, ¿por qué no? Y bueno, Edgar, habiendo dicho esto, pues te agradezco que una vez más hayamos tenido la oportunidad de reunirnos en esto que es imposible estar de acuerdo, para conversar, para tratar temas polémicos, controversiales, y sin más, te mando un abrazo, deseo que te recuperes porque noto que estás un poco afectado de un cuadro gripal, y a la gente que nos hace el favor de escucharnos, pues solo invitarlos a que siga haciéndolo y desde luego que nos mande sus puntos de vista y comentarios. Los esperamos la próxima semana con otro tema pues que esperamos resulte de su interés en esto que fue imposible estar de acuerdo. Pásala muy bien. Si este episodio te hizo dudar, cuestionar o incomodarte un poco, entonces valió la pena. Porque pensar distinto no es el problema es no pensar. Escúchanos en el próximo episodio de Imposible estar de acuerdo. Cada semana, un tema para reflexionar. Esta es una producción de Frecuencia Cero Media Lab. Todos los derechos reservados. México 2026.